Dios le bendiga, hermano. Hoy quiero traerle una palabra que Dios puso en mi corazón, sabiendo que estos son los últimos tiempos y a lo mejor sea la última oportunidad que siempre tengamos de predicarle, como se llama nuestro canal en YouTube, la última oportunidad. Y quería traerle una palabra que Dios puso en mi corazón sobre el perdonar, sobre la bendición que hay al tu perdonar, cómo Dios edifica tu vida cuando nosotros perdonamos a aquellos que nos hirieron. Y yo quiero que vayan conmigo a la Biblia, a Génesis 45, del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor en Génesis 45. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podía ya José contentarse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: hace salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Entendiendo que en estos últimos tiempos ya finales, donde Cristo viene a buscar a su pueblo, a su iglesia, y el nombre de este canal, que es la última oportunidad, nos preocupa la vida espiritual de los hermanos y nos preocupamos por la vida espiritual nuestra también. Y Dios puso en mi tema este corazón del perdonar y la bendición que hay en el perdonar, cómo Dios bendice nuestras vidas y cómo Dios sana cuando nosotros perdonamos. Esta es la historia de José. Sabemos que José era un joven que Jacob amaba mucho. Es el hijo de la vejez de Jacob, de la mujer que él amaba, por la cual él trabajó 14 años, donde trabajó 7 y le dieron como esposa a la hermana mayor de la mamá de José. Y José tuvo que trabajar, Jacob tuvo que trabajar 7 años más por su esposa, por la que amaba, Raquel. Y Dios le da esta esposa y José tiene este hijo en su vejez. Era bien amado José por Jacob. Jacob se lo daba todo, Jacob lo quería mucho. Cuando los hermanos de José hacían cosas que no tenían que hacer, José se la daba, se la decía a su papá. Y los hermanos le cogieron celo por el cariño que le tenía a su papá. También le cogieron cosas porque José le decía todo lo malo que ellos hacían a su papá. Y estos hermanos decidieron un día venderlo como esclavo, pero decidieron venderlo como esclavo también por los sueños que tuvo José. José tuvo un sueño y se los contó, donde ellos estaban atando matojos, y los matojos de sus 11 hermanos, de su padre, se inclinaban delante de él. También José tuvo un sueño donde 11 estrellas se inclinaban delante de él, y el sol y la luna, representando a Jacob y a su madre, se inclinaban delante de él. Y ellos dijeron: tú reinarás sobre nosotros. Y le cogieron coraje a su hermano, odio, sus propios hermanos. Un día decidieron matarlo. Cuando José va a donde ellos a encontrarse con ellos decidieron, algunos querían matarlo, pero otros se interpusieron, no quisieron que lo mataran, y decidieron tirarlo en un pozo. Ahí esperaron y tomaron la decisión de venderlo como esclavo. Es vendido como esclavo cuando tenía todo con su papá, cuando era un hijo bien amado, cuando poseía todo lo que él quería, el alimento, la ropa,
todo, el cariño de un padre, hermano, familia, todo le fue quitado y ahora es vendido como un esclavo. Llega a la casa de Potifar, que tenía un cargo importante en el reino de Egipto, de la guardia de Faraón. Y ahí llega José, un joven que lo tenía todo y ahora era como esclavo, traicionado, vendido por su propia familia, por su propia gente. Llega a la casa de Potifar, allí empieza a trabajar arduamente, se gana la confianza de Potifar, lo ponen a cargo, todo empieza a prosperar porque Dios estaba con él. La casa de Potifar empieza a prosperar. José ya me imagino que se sentía un poco más cómodo porque ya tenía una posición importante ahí en la casa de Potifar. Y un día la esposa de Potifar deseaba a José porque era un joven apuesto. Se empeña en él y un día sale al encuentro de él porque quería tener relaciones con él. Y cuando José la vio, salió corriendo y la ropa de José se quedó en las manos de la esposa de Potifar. Y ahí ella lo acusa de violación y José termina en la cárcel. Un esclavo extranjero en una cárcel. Allí en la cárcel, José ya no solamente es esclavo, sino que ahora es un esclavo preso. El dolor, el sufrimiento, la necesidad, los días de trabajo duro, se gana la confianza del carcelero. En la cárcel también empieza a haber prosperidad y organización por el trabajo de José. Eso no solo nos muestra fe en Dios, sino determinación, perseverancia y la gracia de Dios sobre él. Y un día llega el copero y el panadero de Faraón a la cárcel donde está José y le dan los sueños porque los dos fueron acusados de un complot para matar a Faraón. Y en el sueño José interpreta y le dice el sueño al copero que volvería a estar con el Faraón sirviéndole la copa. Y ahí llega el sueño de Faraón, los carceleros o el Faraón decide soltar al copero y llegan allí a donde está el Faraón, un día por los sueños del Faraón que le inquietaba. Y ahí el copero, no le voy a hacer muy largo con la historia, ahí el copero le dice al Faraón que había alguien que podía interpretar los sueños, presentan a José delante del Faraón y José le interpreta los sueños y José es nombrado encargado de la tierra de Egipto, donde José le dijo al Faraón que iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez, que había que guardar trigo, y Faraón entendió que él era el más idóneo, tuvo la sabiduría para dirigir esa organización de guardar todos esos granos durante ese tiempo. Y esto es una historia de una gran conquista, de alguien que fue vendido como esclavo, de alguien que fue preso y esclavo a la misma vez, y de alguien que acaba de conquistar, ser el segundo al mando de todo Egipto, de un hombre de poder, un hombre de autoridad, acaba de ser bendecido y acaba de conquistar una gran conquista, sin tener que usar el arma, tiene una gran conquista. Pero hermano, déjame decirte que no importa lo que tú conquistes en esta vida, no importa lo que tú alcances en esta vida, no importa las conquistas que Dios te dé, tú no te las vas a poder disfrutar si tú no perdonas. Si tú no perdonas a aquellos que te hirieron, si tú no perdonas a aquellos que te lastimaron, si tú no perdonas a aquellos que te ofendieron, si tú no perdonas, tú no podrás disfrutarte de ninguna conquista que Dios te dé. Tú tienes que perdonar. Perdonar a aquellos que te hirieron, a aquellos que te pusieron el pie. Cuando uno no perdona, uno tiene odio, rencor, enojo, contienda. A veces el mismo pueblo de Dios, nosotros los mismos cristianos, vamos al trabajo enfogonados, vamos al trabajo enojados, porque estamos cansados de injusticia. Vamos a la iglesia enfogonados. Ya en nuestra actitud se ve el enojo por nuestra falta de perdonar a aquellos que nos hirieron.
A veces, cristianos que no le hablan a su familia durante años por enojo, por falta de perdón. Y yo no puedo, ¿verdad, hermano? Tapar el cielo con un dedo, que no es fácil. Aquel que de niño fue abusado, aquella mujer que fue maltratada o abusada por un padre, por alguien. Yo no digo que es fácil. Aquellos que te hirieron, que te dieron la espalda, que te lastimaron, que se supone que te protegieran y te lastimaron. Da coraje, da ira. Y a veces esa falta de poder perdonar es la que nos tiene con ese rencor, con ese odio, con ese deseo de venganza. Cristianos, hermanos de Dios, con deseo de venganza. Cristianos, hermanos de Dios, en la fe, que odian a su padre y a su madre. Hermanos cristianos que odian a sus propios hermanos, a su propia familia de sangre. Contienda, pleito, simplemente por una falta de perdón. En esta historia José no se puso a recriminarle a sus hermanos. En esta historia José perdonó a sus hermanos, aquellos que lo lastimaron, aquellos que lo hirieron, aquellos que le hicieron la vida imposible, que eran su propia sangre, los que lo vieron de niño, los que lo cargaban en sus brazos, los que jugaban con él fueron los que lo traicionaron. Y eso no es fácil, hermano, eso no es fácil. Cuando te hieren, cuando te lastiman, los más que tú amas, cuando te persiguen. Dice que en la palabra que le leí, dice que José gritó y lo escuchó toda la casa de Faraón. Soltó todo su dolor, soltó todo eso. Dice que dio un grito fuerte antes de decirle a sus hermanos que era José. A lo mejor tú tienes que gritar, pues grita fuerte, pero dile a Dios que te quite todo eso que hay en tu corazón. Porque no importa la victoria que te dé, con esas raíces de amargura y ese dolor en tu corazón, tú no podrás disfrutarte lo que Dios te dio. Podrás tener todas las conquistas que Dios te quiera dar. Podrás tener buena casa, buen carro. Podrás ser un evangelista que Dios te use de manera poderosa. Podrás ser un pastor que Dios te use de manera poderosa. Podrás ser un maestro sabio en la palabra. Pero si tú todavía tienes rencor en tu corazón y dolor en tu corazón, tú no vas a poder disfrutarte todo lo que Dios te da. José tuvo que perdonar para poder disfrutarse todo lo que Dios le dio. ¿Por qué José se la pudo disfrutar? Porque José perdonó a aquellos que lo hirieron y lo lastimaron. José perdonó. Dice la palabra de Dios en esta historia que cuando José se encuentra con su padre Jacob y están viviendo por un tiempo allí en Egipto, llegó la hora de partir de Jacob. Y dice la palabra del Señor que Jacob mandó a llamar a los hijos de José, Efraín y Manasés, y le dijo: ellos dos son mis hijos. Ellos dos son mis hijos, los que tú después tengas, José, serán tuyos. Y Jacob le da la bendición a los dos hijos de Jacob, perdóname, a los dos hijos de José. Y Jacob le da la bendición. Y dice que él bendijo al menor primero. José se molesta y dice: ¿por qué bendice al menor primero? Te supone que bendigas a Manasés, no a Efraín. Y Jacob le dice: porque de él vendrá una gran bendición para el pueblo de Israel. Y sabemos que de esa tribu de Efraín sale Josué, que conquistó más de 30 y pico reyes, el que dijo, sol detente, y el sol se detuvo. De la tribu de Efraín, del que Jacob bendijo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando tú perdonas a aquellos que te hirieron, cuando tú perdonas a aquellos que te lastimaron, Dios deposita una bendición poderosa en ti. Dios deposita una bendición sobre tus hijos. No solo Dios hizo que José se disfrutara su bendición, sino que sus hijos fueron bendecidos y la descendencia de sus hijos fue bendecida. Porque aquel que perdona, Dios lo bendice. Porque su corazón está libre de enojo, de amargura, de contienda, de ira, de celo, de frustraciones. De que lo veo y quiero darle. De que lo veo y quiero vengarme.
de que lo veo y quiero lastimarlo, quiero desquitarme de lo que me hizo, de que cuando lo veo me da coraje, me da ira. Cuando tú perdonas, todo eso se va. Cuando tú permites que Dios ponga en ti el perdón, eso se va. Y los que predicamos la palabra no somos de hierro. Nos ha pasado en la vida. Nos ha pasado cuando tú te enteras que algún familiar tuyo o alguien cercano a tuyo abusaron de él. Te da coraje, te da ira, te frustra, gritas como José gritó. Te molesta, se los digo. Uno grita, se molesta. Y el odio quiere apoderarse de nuestro corazón. Y la ira quiere apoderarse de nuestro corazón. Y la sed de venganza quiere apoderarse de nuestro corazón. Pero cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, el pueblo tiene que estar limpio de corazón. Sin odio, sin dolor, sin resentimiento. Que nuestro corazón esté libre de lo malo. Que nuestro corazón esté limpio y puro. Sin el deseo de hacerle el mal a alguien. Yo sé que es difícil, que es duro, pero tenemos que aprender a perdonar como José perdonó a sus hermanos. La gran conquista que Dios le dio a José, de ser el segundo al mando de Egipto, José se la pudo disfrutar su vida, porque José perdonó. Si José hubiese matado a sus hermanos, los hubiese encarcelado o los hubiese torturado, José jamás hubiera podido ser feliz. Y sus hijos jamás hubiesen sido bendecidos por Jacob. Y a lo mejor nunca hubiera podido volver a ver a su padre. Y si veía a su padre, iba a ver a su padre con dolor en su corazón porque su hijo se vengó y mató a sus 11 hermanos que lo habían vendido como esclavos. Todo ese revolú que pudo haber pasado, José lo cambió con perdonar a aquellos que lo hirieron y lo lastimaron. Hubiese sido totalmente una historia distinta en la Biblia si él hubiese tomado la venganza en sus manos, si él no hubiese perdonado. Es difícil, hermano, no es fácil. A José lo traicionaron, lo hirieron sus propios hermanos y lo quisieron matar sus propios hermanos, su familia. No es fácil cuando te persigue tu familia, no es fácil cuando los que se supone que te cuiden te lastimen, pero hay que aprender a perdonar, como Cristo nos perdonó. Siendo inmerecedores, Él nos perdonó y dio su vida por nosotros. Y aun cuando lo escupían, lo latigaban y lo crucificaban, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que mi hermano, sabiendo que este es el último tiempo, y a lo mejor hoy sea la última palabra que te pueda dar y Cristo venga, es necesario que como cristianos analicemos nuestro corazón, nuestro interior, nuestra mente, nos analicemos, que no haya amargura en nuestro corazón, raíces de amargura, que nuestro corazón esté puro y limpio, como Cristo dice en su palabra, que estemos limpios y puros de corazón. Dios busca que lo adoremos en espíritu y en verdad, y un corazón en espíritu y en verdad, que está que está libre de odio, libre de cosas malas, libre de enojo, de contienda, de ira en su corazón. Que tu corazón esté totalmente limpio cuando Cristo venga y Cristo vea el amor de Él en ti y vea que tú amaste como Él amó. Que tú amaste como Él amó. No es fácil, pero José perdonó a aquellos que lo traicionaron, que fueron su propia familia. Y nosotros a lo mejor por un saludo, a lo mejor por mirarnos mal, o a lo mejor por una discusión boba, nos peleamos con todo el mundo y andamos enojados en la vida, siendo cristianos y conociendo a Dios. Mi hermano, tenemos que perdonarnos nosotros, tenemos que perdonar a los demás, tenemos que amarnos y tenemos cada día más procurar que nuestro corazón esté limpio para la venida de Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que esta palabra sea de bendición para ti, de bendición para tu familia, de bendición en tu vida espiritual y de bendición para todo el que la escuche. En este último tiempo, pues nos preocupa la condición de la iglesia, nos preocupa nuestra condición
tenemos que analizarnos porque Cristo viene. Cristo viene ya. Las señales ya dicen que Cristo viene, que ya Cristo viene. El que esté pensando a 30 años, a 40 años, no está enfocado en lo que tiene que estar enfocado. Que esto ya no tarda, que Cristo viene. Que tienes que ver el hoy, en la hora, en cómo está tu condición, cómo está tu corazón. Tu corazón está lleno de ira, de enojo, de dolor, o tu corazón está limpio para perdonar a aquellos que te hirieron. Dios te bendiga, Dios te guarde, Cristo te ama mucho. Hasta aquí la reflexión que Dios me dio, espero que sea de bendición para ti. Dios le bendiga, hermano.